conjunto de los P en Rn con la propiedad de que la norma de P es menor a uno Ajá. y nos pide probar que la frontera de E es igual al conjunto de los P's en Rn con la propiedad de que la norma de esos P's es igual a uno. O sea, tenemos que E se logra ver ahí. No, ¿verdad? Sí se alcanza a ver en el pizarrón. Sí, profe. Si ahorita le movemos un poquito más de esto. Ahí sí. Bueno, no estamos. Ajá. Así que el conjunto E es el conjunto de los puntos en Rn que tienen la propiedad de que su norma, o sea, su distancia al origen, es menor que 1, ¿verdad? Así Así, profe. vamos a admitir a, bueno, y se pide probar, dice demostrar que la frontera de E se forma con aquellos puntos P que están en Rn que tienen la propiedad de que su distancia al origen es igual a 1. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Algo intuitivamente muy claro, ¿no? O sea, geométricamente, digamos, muy claro, porque tenemos en R2, hagamos el dibujo, aunque en R3 sería una esfera, y después de R3, pues quién sabe qué sea, ¿no? Pero el asunto es que entonces E, esto es 1, y E se forma con los puntos, punteamos el círculo para indicar que esos puntos no están en el conjunto, ¿no? Entonces el conjunto se forma con todos estos puntos y pues su frontera, con la idea intuitiva que uno tiene de frontera, pues ha de ser los puntos que están en el círculo punteado, ¿no? El asunto está que hay que hacerlo pues aplicando la definición. Recordemos que la frontera de un conjunto son todos aquellos puntos que tienen cierta propiedad, que tienen la propiedad de que toda bola intersecta al conjunto e intersecta al complemento. Entonces, lo que hay que probar es que si tomamos un punto arbitrario, tal que su distancia al origen es 1, entonces, cada vez que aquí construyamos una bola con centro en este punto, el que estoy señalando, llamémosle Q si quieren, cada vez que construyamos una bola, esa bola intersecta al conjunto, intersecta al complemento, lo cual también es, digamos, geométricamente evidente, ¿no? O más bien, geométricamente aceptable, digamos, ¿no? Cada vez que pongamos aquí una bola, no importa qué radio sea, esa no va a quedar completamente adentro, no va a quedar completamente afuera. Esa es la idea del problema, pero hay que hacerlo en base a las definiciones que se dan en los conjuntos. Pues empezamos porque cuando dos conjuntos son iguales. Cuando todo elemento de uno está en el otro y viceversa. Y viceversa. Entonces, tendremos que, para la demostración,
decimos, pues tenemos que demostrar que sigo aquí, pues que la frontera de E está contenido, pongámosle a este conjunto el nombre de C, que la frontera de E está en C y también que C está contenido en la frontera de E. Esas dos cosas tenemos que probar. Que cada vez que tomemos un punto en la frontera, ese está contenido en C y que si tomamos un punto en C, entonces ese está en la frontera. Empecemos. A ver, vamos a ver. Uno, demostremos que digamos que C está contenido en la frontera del conjunto E. Empecemos por demostrar eso. Para eso, pues elegimos un punto arbitrario en C. Decimos sea P un punto en C. Y tenemos que probar que P es un punto frontera. Pero por definición del conjunto C, si P es un elemento en C, ¿qué propiedad tiene? Que su norma es menor que 1. Ajá. No. Estamos llamando C. Igual. No, esto está mal, perdón. ¿A qué le llamamos? No, le llamamos C al conjunto de los P's en Rn, tal que la norma de P, si lo escribí mal, esto le estamos llamando P, le estamos llamando C al conjunto de puntos tal que su norma es 1. Y entonces tomamos un punto en C y queremos ver qué es qué cosa, un punto frontera. Pero entonces tomamos P está en C, por definición implica que la norma de P es igual a ¿qué? Es igual a 1. Pero entonces ahora, para probar que es un punto de la frontera, tenemos que probar que cada vez que tomamos una bola de radio delta, cualquier delta mayor que 0, esa bola intersecta ¿a quién? Al conjunto e intersecta al complemento. Hasta aquí tomamos un punto en C, pues por definición su norma es 1. Y entonces ahora decimos, sea delta un número mayor que 0. Pues esto implica que la bola, esto implica que P pertenece a la bola de radio delta y con centro en P. Porque P es ¿qué? Es el centro. La distancia de P al centro es 0, que es menor que 1, que es el
conjunto, no es cierto, P está en la bola, ajá. Entonces la distancia de P a P es 0, que es menor que delta. Y si es menor que delta, entonces es un punto en la bola. Pero el hecho de que el punto P esté en esa bola, pues implica que la bola de radio delta y centro en P, intersección E complemento, es diferente del vacío. A ver, ¿por qué? A ver, dígame, ¿cómo vamos justificando eso? Porque P es un elemento cuya norma es igual a 1 y los elementos de E complemento, Ajá. y los elementos de E complemento son los que tienen norma mayor o igual a 1 y ya tenemos a Entonces, 1. entonces ya se, ajá. Entonces, casi inmediatamente, esta bola intersecta a quién? Al complemento. Ya se cumplió una de las condiciones para que P sea un punto frontera. Falta la otra, ¿no? Ahora tenemos que probar que en esta bola también hay puntos de quién? Hay puntos de E. O sea, aquí ya terminamos. La bola de radio delta intersección E complemento es diferente del vacío. Pero ahora, otra vez nos remitimos un poco al dibujo. Espero que se vea. Sí se ve, profe. Bueno, entonces tenemos un punto P aquí y ya vimos que en esta bola hay puntos del complemento porque el centro es del complemento. Lo que queremos es describir un punto que esté en E. ¿Y qué significa describir? Pues tiene que estar dado en términos de cosas conocidas, ¿no? No es un punto particular, así tan particular. Tiene que estar dado en términos de P, que es el centro, en términos de 1, que es el radio, y en términos de delta, que es el radio de esta bola. 1 es el radio del disco. Así que tendría que estar dado en términos de 1, de P y del radio de la bola, que es delta. Si damos un punto con esas características y garantizamos que está en E, pues ya encontramos un punto que está en E. Para eso nos remitimos al hecho de que este punto P puede ser pensado como un vector, porque es parte de la estructura de Rn que estamos aceptando como válida. Y entonces, lo que quisiéramos es un vector que termine, ¿qué cosa? Termine antes de la, la frontera de esta bolita, ¿no? ¿Cómo tendría que ser un múltiplo de quién? Un múltiplo de P. Un múltiplo de P. ¿Qué múltiplo sería? Podemos definir que nuestro vector sería un Si Q número fuera, real multiplicado. Bueno. si Q fuera, esto es 1, 1. Y queremos que termine antes, entonces a 1 hay que restarle algo. Si le restamos delta, estaríamos en la frontera. Entonces tenemos que restar menos de delta, ¿no?
Le restamos delta medios. Ajá. Si Q es 1 menos delta sobre 2 por P, o sea, un múltiplo de P que intuitivamente queremos que termine dentro de esta bola. Pues si Q es pues nos hemos auxiliado del dibujo para ir proponiendo cosas, pero no, el razonamiento es en base a las definiciones. Pero entonces, ¿qué decíamos? Si Q es esta, pues la distancia de Q a P es ¿cuánto? Delta medios. ¿Está para el que me hizo la pregunta? ¿Está claro? ¿O tú eres el que me hiciste la pregunta? No, profe, no. Entonces 1 menos Pero delta sobre 2 por P menos P, pues se cancela P y cierto, queda. De hecho, queda el valor absoluto de menos delta sobre 2 al hacer la diferencia. Pero esto es delta sobre 2, que es menor que ¿quién? Que es menor que delta. Pero la distancia de Q a P es menor que delta, pero eso dice que, por tanto, Q está ¿en dónde? Está en la bola de radio delta y centro en P. ¿Por qué? Porque su distancia a P es menor que delta. Y también, ¿cuál es la norma de Q? Uno menos delta medios. 1 menos delta sobre 2, porque es la norma de esto, que es la norma de P, que vale 1 por el valor absoluto de este número. Entonces, 1 menos delta sobre 2. Aquí hay que hacer una observación. Esto es menor que 1, sí que. Si la Si delta bola es de mayor radio que delta 0. no es más grande que 2, que 2. Bueno, no es cierto cuando esto se vuelve mayor que 1. Si la bola de radio delta es menor que 2, ¿verdad? Porque si la bola de radio delta es mayor que 2, esto se vuelve negativo. Y este número tiene que ser positivo para el valor absoluto en todo caso de esto, ¿no? Pero aquí hay una cuestión. Si nosotros garantizamos que en una bola pequeña pasa cierta propiedad, pues en una bola más grande también va a pasar porque pasa en la bola pequeña y por tanto pasa en la bola grande. Entonces no es ninguna restricción si nosotros pedimos que delta pues sea un número, por ejemplo, menor que 1. Porque cuando elijamos una bola de radio delta más grande, pues ahí va a estar contenido la bola de radio 1 y ahí va a haber puntos que son de los que nos interesan. El asunto está que esto implica ¿qué cosa? Que Q también está ¿en dónde? Está en E. Entonces ya hallamos un punto que está en la bola y que está en E, lo que implica que la bola de radio delta y centro en P, intersección E, también es diferente de qué? También es diferente del vacío. Pero entonces ya se dan las dos condiciones, porque dado un punto en C, se cumple que para todo delta mayor que 0, la bola de radio delta y centro en P, intersección E complemento es diferente del vacío, y la bola de radio delta
con centro en P, intersección con E, también es diferente del vacío. Todo esto implica ¿qué cosa? Que P está en la frontera. O sea, de estas dos cuestiones, nosotros concluimos que, por tanto, P está en la frontera del conjunto E. Así es que hemos demostrado esto, que si la norma de P es 1, entonces P está en la frontera de E, lo que implica que el conjunto de puntos con norma 1 está contenido en el conjunto de puntos frontera. A ver, ¿qué dice? Esa es una contención. Ahora hay que probar qué cosa. Que cualquier punto de la frontera D Ajá, también tendrá norma igual a 1. exactamente. Entonces ahora sea, para no insistir tanto con la P, sea Q un punto en la frontera del conjunto E. Y vamos a probar que tiene que ser qué cosa. Que su norma tiene que ser igual a 1. Que su norma tiene que ser igual a 1. Pero entonces, si Q es un punto en la frontera, su norma es un número real. Y los números reales, aplicando la tricotomía, ¿qué les puede pasar, digamos, respecto de 1? Pueden ser mayores, menores o iguales que 1. Exactamente, ¿no? Sea Q que está en la frontera. Entonces, o la norma de Q es menor que 1 o la norma de Q es igual a 1 o la norma de Q es mayor que 1, porque son números reales. Pero si la norma de Q fuera ¿qué? Menor que 1, pues sería posible encontrar ¿qué cosa? Una bola completamente contenida ¿en dónde? En E. Porque el conjunto de puntos con norma menor que 1 es un conjunto abierto. Está probado por ahí que las bolas son conjuntos abiertos. ¿Sí está? Sí, me parece que es un resultado que ya vimos, profe. Bueno, pues hay que revisarlo. Si esto fuera menor que 1, habría una bola con centro en Q completamente contenido en E, porque este sería un punto de E. Y si la bola fuera, perdón, si Q fuera mayor que 1, igualmente se prueba que habría una bola completamente contenida en el complemento. Entonces, esto no, la norma de Q no puede ser menor que 1 porque no podría ser punto frontera, que es lo que estamos suponiendo. Si la norma de Q fuera mayor que 1, tampoco podría ser punto frontera. Entonces, lo que queda es ¿qué cosa? Que la Que su norma norma, de Q sea 1. Y se acabó. Entonces, lo que hay que garantizar es que si la norma de Q es mayor o menor que 1, no se cumple que toda bola intersecta al conjunto y al complemento. Entonces lo que queda es que la norma de Q sea 1 y entonces ahí se acabó el problema. Sí, el que pedía una sugerencia.
Sí, quedó totalmente claro, profe. Muchas gracias. Bueno, pues de eso se trata. Vamos a ver, ¿qué más? Esto hay que hacerlo, lo último que les acabo de platicar. Ya sea remitiéndose a un resultado ya conocido o hay que hacerlo directamente, ¿no? Ajá, bueno, seguimos, ¿qué más? ¿Podríamos ahora revisar el 7, profe? Precisamente de la entrega 5. ¿Qué dice? Em, Ese ejercicio decía... Ah, bueno, es el que nos pide describir el conjunto derivado del conjunto que nos dejó dibujar de la clase pasada, el que tiene coordenadas de los inversos multiplicativos de naturales en R2. Ajá. Y también describir el derivado de ese derivado. Describir quiere decir, pues, son estos puntos, ¿no? O son los puntos de tal forma, aunque no haya una demostración rigurosa de que sí lo son. Ok, O sea, de hecho, uno quiere describir casi geométricamente, ¿no? ¿Y qué le resultó? Que los puntos de acumulación son los puntos de la forma cuáles. ¿Alguien lo tiene por ahí? Pues yo lo hice, pero no sé si esté bien. Me da Ajá. que el derivado del conjunto S es el conjunto que contiene al punto 0,0 unión al conjunto que tienen coordenadas 0,1 sobre n con n perteneciente a los naturales, unión a los puntos que tienen coordenadas 1 sobre m, 0, Ajá. al que m pertenece a los naturales. Bueno, entonces son los puntos de la forma 1 sobre n, 0 y 0, 1 sobre m con y también el 0,0, dices, ¿no? Con n y m en los naturales. ¿Qué dicen los demás? ¿El dibujo les sugiere eso o no están muy convencidos de ello? A mí sí me convence. Bueno, vamos a ver. A ver, déjenme traer una regla para hacer el dibujo con un poco de más cuidado. No, ahorita no vamos a salir. No salimos, no salimos. Así que vamos a ver. Haremos esto. No sé si sirva de algo, pero bueno. Hagamos el dibujo con un poco de más cuidado. Ajá. Esto es X. Esto es Y. Esto es 1. Esto es 1 también. Bueno,
hemos puesto como referencia nada más. Suponiendo el caso en que fijamos la primera coordenada igual a ¿qué? Igual a 1 y hacemos variar la segunda coordenada porque son los puntos de la forma 1 sobre n, 1 sobre m, los que queremos, ¿verdad? Entonces decía, fijando la n igual a 1 y variando la segunda coordenada, pues vamos obteniendo los puntos 1 con 1 cuando m vale 1. 1 con un medio cuando m vale 2. 1 con un tercio cuando n vale 3. 1 con un cuarto cuando n vale 4. 1, etcétera, ¿no? Entonces los puntos cuando ¿quién? Cuando n vale 1 y m. Discúlpenme porque mi gato anda aquí de terrorista. Bueno, así que cuando n vale 1, los puntos se van situando de esa manera. Cuando n vale 2, pues entonces x valdría un medio. Y si variamos m otra vez, pues nuevamente se van situando aquí. Esto no nomás eran referencias. Ese es el punto, un medio con 1. Un medio con un medio con un tercio, un medio con un cuarto, un medio con un quinto, etcétera. Así, esos son los puntos cuando n vale un medio. Si n vale 3, o cuando n vale 2 más bien, si n vale 3, pues estaremos construyendo este mismo dibujo. Pero aquí, ¿con qué? Con un tercio. Si n vale 4, pues estaremos construyendo este mismo dibujo, pero sobre n igual a un cuarto, sobre x igual a un cuarto. Entonces, parece ser que sí, estos puntos, un cuarto, un tercio, un medio y 1, son los puntos donde se van amontonando los puntos del conjunto. Pero ahora hacia este y también va pasando lo mismo. Entonces los puntos se irán amontonando aquí, 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 etcétera, ¿no? Entonces también, los puntos de la forma 1 sobre n, 0, parece ser que son los puntos donde se acumulan los elementos del conjunto y lo mismo para el eje Y. Pero además, los puntos de la forma, como ya se había hecho en otro ejercicio, en este están incluidos los puntos donde las dos coordenadas son iguales. Y esos puntos se van amontonando alrededor de ¿quién? Del 0,0. Entonces parece geométricamente justificado el suponer que los puntos de acumulación son los que ahí se está proponiendo. Eso era la idea, solamente ver el dibujo, cómo se comportaban. Pero ahora, por ejemplo, ¿cómo probar formalmente que un medio sí es un punto de acumulación? Tendríamos que probar ahora. Bueno, ¿cómo probar que un medio sí es un punto de acumulación?
tenemos que probar que toda bola con centro ¿en qué? En un medio coma cero, tiene puntos ¿de quién? Del conjunto. Toda bola con centro y lo que se ve que sí va a pasar, pero ¿cómo probarlo formalmente, no? Y hacemos esto, ¿no? Por ejemplo, para demostrar que un medio coma cero es un punto de acumulación, o más bien, supongamos que demostrar que un medio coma cero es un punto de acumulación. Y hacemos esto, sea delta mayor que cero. Esto es un cierto radio. Por la propiedad arquimediana de R, arquimediana de R, existe un natural, existe M en los naturales, tal que 1 sobre M es menor que delta. Esa es una propiedad que tienen los naturales. Pero entonces, bueno, esto ocurre. Digamos, sea P el punto de coordenadas un medio, coma, 1 sobre M. De la M que aquí venimos hablando. Entonces, este punto es un punto del conjunto, que no es el centro, porque el centro tiene segunda coordenada igual a qué? A 0, y esto no es nunca 0. Sea P, este punto. La distancia de P a un medio coma 0, pues es ¿cuánto? 1 sobre M. Es 1 sobre M, que es menor que ¿quién? Que delta, por cómo lo habíamos elegido. Pero entonces ya encontramos, dada una bola aquí, ya encontramos un punto del conjunto que está en la bola, un punto que no es el centro. Entonces, pues sí, un medio coma cero es un punto de acumulación, porque en toda bola es posible encontrar un punto que pertenece a la bola y que no es el centro de la bola. Y bueno, eso ha de pasar con cada uno de estos puntos y lo mismo con los otros. Con el 0,0, pues es el caso que ya está resuelto en algunas hojas antes. Entonces, sí, estos son. Aquí hay un problema. Lo que tendríamos, vamos, para ser así enteramente formal, es conjunto de estos puntos, los que estábamos ahí señalando, son puntos de acumulación, o sea, están contenidos ¿en qué? En el derivado. Pero ahora hay que probar que si un punto es de puntos de acumulación. No se pide hacer siquiera que esta pruebita, porque hay que, qué sé yo, dedicarle más espacio de tiempo y no va por ahí la idea
probando. Soy yo, se está completando la imagen. Uy, otra vez. Profe, creo que lo estamos viendo un poco congelado. Ya, Sí. De hecho, sí. ya estamos. No sé qué está pasando, porque ahorita esto de la corriente eléctrica y todo eso está haciendo fallar muchas cosas. Si llega a cortarse otra vez, pues yo creo que esperaremos un rato y si no nos reconectamos, pues nos veríamos la siguiente vez. Pero yo esperaría que no, que sí terminemos. Ya estamos en lo que todo el mundo está oyendo. Sí, profe, ¿podría explicar lo último que dijo? Es que por esa parte se cortó más. Ajá. Yo decía, Sí. que o sea, se puede de la misma forma que lo hicimos para el 1,0, se puede probar que los puntos de la forma 1/n,0 y los puntos de la forma 0,1/m y junto con el 0,0 se puede probar que son puntos de acumulación. Pero entonces lo que estaríamos probando es que el conjunto formado por estos números está en este conjunto, ¿cómo le habíamos llamado? ¿Alguien tiene por ahí el nombre o no le pusimos nombre a este conjunto? El derivado Creo de que no le ese. pusimos nombre, profe. ¿De qué? Bueno. Pero el conjunto, ¿cómo le llamábamos? Derivado de ese, profe. Bueno, ajá, pero probaríamos que el conjunto de estos tipos de puntos está contenido en el derivado. Pero ahora había que probar que el derivado está contenido en el conjunto de este tipo de puntos para que la demostración sea completamente formal, que el conjunto derivado es igual al conjunto formado por este tipo de puntos, unión este tipo de puntos, unión el 0,0. Pero yo les decía que eso es allá un trabajo un poco más delicado, que ya nos lleva, de hecho, a ir estudiando la topología de RN, que no es el propósito, ¿no? Pero lo que sí también intuitivamente, bueno, tenemos los puntos de acumulación, entonces son estos, los de la forma 1/n,0. Pero entonces los puntos de acumulación se van amontonando alrededor de quién. Del 0,0, profe. Estos puntos no son del conjunto. El 1,0 no es del conjunto. El 1/2,0 no es del conjunto. El 1/3,0 no es del conjunto. Pero son los puntos de acumulación del conjunto. Y esos se van amontonando alrededor del 0,0. Entonces, el conjunto derivado del conjunto derivado es el 0,0. Pero otro resultado por ahí dice que el conjunto derivado es un conjunto cerrado. Este es un ejemplo de que sí tiene que ser. ¿Por qué? Porque los puntos de acumulación del conjunto derivado son también puntos de acumulación del conjunto. Pero bueno, eso ya no sé si se pregunta algo así, creo que no, ¿verdad? Esta era la idea del problema. Más que nada, un ejemplo para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de los puntos de acumulación, del conjunto derivado, etcétera. ¿Sí? Díganme, ¿hay más problemas con esto? ¿Alguien tiene más problemas?
Profesor, ¿Perdón? profe, ¿me escuchan? Ajá. Entonces no hay que probar formalmente que el conjunto formado por los puntos de la forma 1n,000 y Ajá. 0,1n es un conjunto de acumulación. No, 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 no. Ah, no, digamos que no, que cada uno de esos puntos es un punto de acumulación, Ok, pues se prueba igual que lo hicimos para el 1,5,0, pero no hay que hacerlo. La idea era describir, vaya, el ejercicio lo que pide es describir geométricamente el conjunto y de ahí proponer cuál sería el conjunto de puntos de acumulación o cuáles son los puntos de acumulación. No, no se pide una prueba formal de todo eso, ¿no? ok, profe, gracias. Sí, ajá. ¿Qué más problemas hay? Bueno, profe, yo tenía otra duda bastante general, ya no en específico de un problema, sino de un concepto. Ajá. Le quería preguntar si los elementos de Rn eran lo mismo que puntos de Rn. Sí, sí, Ok, sí, sí. Sí, sí, el conjunto de puntos de Rn son los mismos. O sea, son SRN, pues. ok, de acuerdo. Ajá. Gracias, profe. Bueno, ¿algo más? Ah, bueno, otra vez yo, profe. No, no hay problema. Ah, O sea, estaría muy bien que todos tuvieran dudas, pero algunos no los oigo. Sí. Pero bueno, las dudas que hay las vamos abordando. Ajá. gracias, profe. Ya son dudas de la entrega 6, pero apenas de la teoría. Ajá, Eh, no hay problema. Sí, lo revisamos igual. Gracias. Bueno, estábamos checando en la página 2 una demostración del ejemplo 2 precisamente, Ajá. eh, y había una propiedad que no encontré por qué se usaba. Es precisamente la que tiene signo de interrogación en la demostración de la página. Bueno, le puedo comentar la página, profe, o le puedo poner o le puedo 52, describir exactamente, página 52 donde en dice el iniciamos ejemplo, observando que. Ajá. esa mera. Y es cuando pasamos del valor absoluto a partir, digamos, en dos el valor absoluto con una suma, pero no supe por qué. Ajá. En la segunda igualdad no es más que el álgebra, ¿verdad? Claro, En la tercera, no, en la tercera hay un error, porque tendría que ser menor o igual. ¿Por qué la desigualdad de triángulo? Sí hay un error ahí. O sea, un error yo lo escribí mal porque estamos tomando el valor absoluto de la suma y eso menor o igual que la suma de los valores absolutos y luego usamos que el valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos. ok, profe, de acuerdo. Sí, hay un error ahí. O sea, yo me equivoqué. En vez de ser igual es menor o igual. En la tercera igualdad. Y ahí la desigualdad de triángulo para números reales. Es malo, bueno, ahorita lo corrijo. Después de eso ya todo está bien. Sí, profe, ya, bueno, respecto a eso, aún tengo unas No. cuantas preguntas de la teoría, profe. Ajá. Este,
Cuando estábamos en la definición de límite Ajá, de la página 51 precisamente, sí, este, cuando hablábamos de que si teníamos un conjunto abierto precisamente sí, y veíamos la definición de límite ahí, le quería sí. preguntar si ahí ya no era necesario que P fuera distinto de P sub cero. Mm, a ver, porque dice para que P sea distinto de P sub cero, sí, ¿no? Se Eh, dice eh, eh, aquí, ¿no? bueno, Sí, se, mi pregunta era porque hay en la parte de arriba efectivamente lo comenta directamente, ajá, pero abajo cuando hablamos de conjunto ajá. abierto ya no hace la mención de que eso es necesario. Quería confirmar que ahí ya, si es conjunto abierto, podía, pues, no ser necesaria esa condición. Pero se pide que la norma de P menos P sub cero sea mayor que cero. Ah, tienes razón, profe, sí, sí. Y de ahí está incluida la condición de que P Ok, tiene de que ser. acuerdo. Sí, 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 profe. Muchas gracias. sí, está bien. Bueno, sí, en el otro sí había un error, puede ser menor o igual, y estamos usando la desigualdad de triángulos para números reales. Pues díganme qué más problemas tenemos. Profe, yo tuve como una duda. Bueno, es que no sé exactamente cómo hacerlo. Entendí el proceso que hizo, pero no sé, es en la página, bueno, cuando hablamos, bueno, sobre todo como para intentar aplicarlo yo misma, cuando nos Sí, piden como investigar sobre el límite de una función con dos variables y no sé exactamente cuál es el proceso que debe seguir, porque, bueno, vi los ejemplos y una idea es como tomar los puntos x,0 y 0,y y ver como a qué tiende la función con esos puntos, pero sí, después vimos que eso no era suficiente y después intentábamos con los puntos de la forma x,x, pero luego eso tampoco efectivamente. era suficiente y teníamos que ocupar como en el ejemplo 5 Ajá. ocupó como puntos de la forma x, m de x y entonces como que, no sé, me siento muy confundida porque no sé qué es lo que debería tomar, o sea, ¿cómo puedo investigar cuál es el límite cuando no es como algo muy directo? ¿O cómo puedo saber como qué puntos son los que debo como tomar para intentar? ¿Y cómo voy a saber cuando una función no tiene límite? Ay, no sé, todo eso me causa como mucho conflicto. Sí, sí, estuvo muy bien explicada tu duda. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver de qué estamos hablando ahí. Sí, en algunas funciones, por ejemplo, si tenemos f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada más x, y, si uno quisiera preguntarse cuál es el límite de f de x, y cuando x, y tiende a, digamos, 1,2, pues como que, puesto que uno puede sustituir aquí el 1,2 y obtener un número, pues proponemos que el límite sea que 1, 4, 7, no. Ah, Sí, el sí, punto al que tiende es que ¿cuál? si X, no se ve, si X ya tiende a 1,2, Ah, ok, ok. sería 7, ¿no? Y proponemos que ese sería el número límite y hacemos las cuentas y va a resultar que sí,
por el tipo de funciones que tenemos. Pero es cierto, ¿qué pasa? Eso porque la función, no siempre el hecho de que esté definido el valor de la función es el límite. Eso sí, no pasa siempre, ¿sí? Pero bueno, en este caso tenemos un candidato bastante natural para ser el límite de la función. Pero el problema viene cuando la función no está definida en el punto al que nos estamos acercando, ¿no? Como tú decías, por ejemplo, ¿qué tal si tenemos x cuadrada, y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada? Si la función se define de esta forma y nos piden y la pregunta es, ¿cuál es el límite de f de xy cuando xy tiende a 0, 0, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el límite? Y aquí ya no podemos aplicar la idea de sustituir el punto al que nos queremos acercar en la función, ¿no? Porque entonces queda 0 sobre 0 y ya eso no está definido. Entonces la función no está definida en 0, 0, pero eso no es una condición para que el límite exista. Entonces uno tendría que empieza, si la pregunta es ¿cuál es el límite? Pues todo, más bien, lo que se busca cuando tratamos de hallar el límite es ver qué le pasa a las imágenes cuando tomamos puntos cerca de el punto en cuestión, que en este caso sería 0, 0. Entonces lo que aquí trataríamos de ver, bueno, qué le pasa a estos números cuando los XY están cerca de 0, 0. Y tú lo que decías es correcto, por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos puntos de la forma x, 0 y hacemos que x tienda, digamos, a 0? O sea, que se vea, porque entonces los x0 están cerca del 0, 0, ¿no? Pero para puntos de la forma x, 0 con x distinto de 0, puntos de la forma x, 0 con x distinto de 0, pues lo evaluamos ahí y nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque el numerador es 0, pero el denominador no. Porque es x cuadrada y como x es distinto de 0, pues el denominador no es 0. Pues el cociente es 0. Pero eso pasa para y en general y en particular para puntos cerca de 0, 0. Así que cuando tomamos puntos de esta forma cerca de 0, 0, las imágenes se acercan, y ahí hay que entrecomillar el se acercan a 0, porque en realidad valen siempre 0, ¿no? Entonces, para puntos de esta forma, las imágenes valen 0. Para puntos de esta forma, en particular los que estén cerca de 0, 0, pues también vale 0. Entonces, como tenemos aquí que algunos puntos cerca de 0, 0 tienen imagen cerca de 0. Entonces uno pudiera proponer, dije, bueno, a lo mejor, o sea, todos los puntos cerca de 0, 0 tienen imagen cerca de 0. Esto, el cerca, decía, tiene que tener unas comillas, porque en realidad valen 0. Pero digamos, para un poquito de más certeza, como tú dices, elijamos los puntos de la forma x, x, que son puntos sobre con x siempre distinto de 0, para que no estemos tomando el punto 0, 0. Estos puntos son puntos sobre la recta. Y vamos a ver cuánto vale la función en este tipo de puntos. En ese tipo de puntos, pues ahí en el numerador va a ser, ¿qué cosa? X cuarta. En el denominador va a ser 2x cuadrada, ¿sí o no? Sí. Y esto va a ser x cuadrada
sobre 2. ¿Sí estamos? Pero entonces, cuando X, esto sí ya no vale 0. Para los X distintos de 0, las imágenes ya no son 0, sino son lo que resulta de ser X cuadrada sobre 2. Pero si X tiende a 0, que entonces X tiende a 0,0, si X tiende a 0, pues esto también tiende a ¿qué? Tiende a 0. O sea, si tomamos puntos de esta forma, cerca de 0, 0, las imágenes también están cerca de 0. Pues eso como que va reforzando nuestra idea de que 0 pudiera ser el límite. Profe, pero ¿no serían una infinidad de direcciones por las que nos podemos acercar? Sí, sí podemos acercarnos pues una infinidad de formas, no solo direcciones, ¿no? Porque podemos acercarnos por la gráfica de y igual a x cúbica, que es de esta forma, porque pasa por el 0, 0. Incluso, ya si queremos complicar todo, podemos aplicarlo acercarnos por la gráfica del seno de x, por ejemplo, ¿no? Que se acerca a 0, 0 cuando x tiende a 0. O sea, sí hay todas las formas que uno se le ocurra con cosas que pasen por 0, 0. Pero el caso es que, bueno, ya tenemos aquí, esto también tiende a 0 si x tiende a ¿qué? A 0, 0. Entonces ya tenemos, pues como que eso refuerza nuestra idea de que un número que puede ser el límite es 0 cuando x, y tiende a 0, 0. Pero eso es solamente para irnos como convenciendo de que un cierto número es un buen candidato para ser el límite. Pero lo que sigue, bueno, ya que tenemos el candidato para ser el límite, pues ahora hay que probar formalmente que efectivamente es el límite. Hay que probar que para toda épsilon existe delta, etcétera, ¿no? Y bueno, lo intentamos hacer, ya tenemos un candidato para ser el límite, pues vamos a ver. Igual que se hace para el cálculo diferencial, para probar que no estoy haciendo todo el razonamiento, le estoy platicando nomás en general el asunto. Pero yo digo que proponemos, pues, en base a estos ensayos, que el límite de x cuadrada, y cuadrada, sobre x cuadrada más y cuadrada, cuando x, y tiende a 0, 0, no sé si se ve, se logra ver. Sí, sí se ve. ¿Sí? El límite de esto es 0, proponemos. En base a este estudio, a este ensayo, ¿no? Y bueno, vamos a hacer la demostración. Y para la demostración, pues, igual que para las funciones reales, empezamos investigando qué relación hay entre f de x, y menos l con x, y menos x0, y0, la norma de eso. Algo que para las funciones reales es muy importante para la demostración de que un cierto número es el límite, es encontrar una relación entre f de x menos l con x menos x0. Usualmente esa relación es de este tipo. Una vez que encontramos una relación de esta forma, pues ya sabemos cómo hacer menor que epsilon a esto en términos de cómo debe ser x menos x0.
Pero el asunto está que una relación de este tipo es muy útil para probar el límite de f de xl. Pues eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Y entonces hacemos esto y el límite queremos que sea 0 y queremos relacionarlo con ¿qué? Con la norma de XY, o sea, con la distancia de XY al origen. Pero esto todo es positivo, así que podemos quitar el valor absoluto y ahora usar las propiedades de los, por ejemplo, el valor absoluto de X es menor que la norma de X, Y lo mismo para quién, para Y. Eso es una propiedad de la norma con los valores absolutos. Pues entonces, hacemos esto es menor o igual, esto es el valor absoluto de X al cuadrado, así, el valor absoluto de X al cuadrado, por el valor absoluto de Y al cuadrado, usando la sobre X cuadrada más Y cuadrada. Pero el valor absoluto de X al cuadrado es menor o igual que la norma, o sea, la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada al cuadrado por la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada al cuadrado también, sobre X cuadrada más Y cuadrada. Bueno, son números positivos, se cancela la raíz con el exponente y entonces esto va a quedar, ¿qué cosa? Va a quedar como X cuadrada más Y cuadrada. ¿Cierto o no? Sí, luego de hacer las operaciones, sí. Ujú. Ajá. Pero entonces esto es precisamente ¿quién? Eso es la norma de X, Y al cuadrado. Esa es la norma de X, Y al cuadrado. Pero entonces ya tenemos la relación entre ¿quién? Entre f de XY menos L con la norma de X, con la distancia de XY a 0, 0, que es la norma de XY. Y entonces ya decimos, pues dado epsilon, esto es menor que epsilon, esto no estoy haciendo toda la cuenta, ahí en las notas se hace con todo detalle. Sí y solo sí que, pues la norma de X, Y es menor que la raíz cuadrada de epsilon, ¿no? Y esta es la delta. Entonces, dado epsilon, si delta es la raíz de epsilon, pues ya se cumple la definición y entonces es cierto que el límite de esta función es 0, aun cuando no está definida en 0, 0. Bueno, eso, digamos, para revisar cómo se trabaja esto. Pero ahora la cuestión es que, pues esta vez hasta tuvimos suerte, ¿no? Porque lo que proponíamos como el límite resultó que sí lo era. Pero hay por ahí un ejemplo, ¿cuál es? No tienes f de x, y igual a qué. El último ejemplo, creo que es x cuadrada y cuarta, algo así. Sí, es XY, bueno, X por Y al cubo. No, perdón, X. perdón. Sí, X por y solo Y al cubo, dividido entre X cuadrada más Y a la sexta. X, Y cúbica sobre X cuadrada X cuadrada más Y a la 6. Y a la sexta. Ajá. Y bueno, y que el problema es, bueno, otra vez esta función no está definida en 0, 0.
excepto si se dice explícitamente cuál es el valor de la función en 0, 0. Pero si no se dice otra cosa, se sigue lo que se llama la regla del máximo dominio, que es el dominio de la función, serán todos aquellos puntos donde la expresión tenga sentido. Entonces, si no se dice otra cosa, el dominio de la función pues, no contiene al 0, 0. Pero puede ser que sí el límite, como pasó en este caso, ¿no? Pero entonces decimos, bueno, pues ya que tenemos una especie de técnica de cómo ir proponiendo algún número que sea el límite, pues lo vamos a aplicar aquí para tratar de encontrar un candidato para ser el límite, ¿no? Y empezamos por estudiar, bueno, para f de x, 0, pues la función vale 0 siempre. Bueno, con x distinto de 0, eso es importante. Porque si no estaríamos hablando de 0, 0 y ahí no está definida la función. Vale 0 en punto de la forma 0, y, vale 0. Vamos a ver el punto de la forma f de xx. ¿Qué pasa con la f de xx? Esto va a ser x cuarta el numerador. El denominador va a ser x cuadrada más x sexta, ¿verdad? Sí. Y esto pues va a ser x cuarta sobre, factorizamos a la x cuadrada y nos queda 1 más x cuarta, pero esto es x cuadrada sobre 1 más x cuarta. Bueno, pero esto tiende a 0 también, no es 0, aquí ya no es 0, pero sí tiende a 0 cuando x tiende a 0, pero si x tiende a 0, xx tiende a 0, 0. Entonces, tiende a 0 si xx tiende a ¿qué? A 0,0. 0,0. Pero entonces ya estamos en la situación del ejemplo anterior y decimos, pues entonces es un buen candidato 0. 0 es un buen candidato para hacer el límite. Y entonces empezamos a trabajar igual, ¿no? Lo fijamos en la diferencia, xy cúbica sobre x cuadrada más y sexta, menos 0, y queremos encontrar una relación de este número con x, con la norma de xy. Cuando consigamos eso, pues ya podremos probar que el límite es 0,0. Pero bueno, usamos igual las propiedades que tenemos, ¿no? Y tenemos, bueno, veamos que esto sería el valor absoluto de x, ahora sí, por el valor absoluto de y al cubo, sobre x cuadrada más y cuadrada. Y esto es menor o igual a, pues, la norma. A ver qué pasó ahí. XY cúbica, x cuadrada. Es que está mal esto. Esto no era y cuadrada. Esto es y sexta, ¿verdad? X cuadrada, y sexta. Y entonces aquí tenemos qué cosa. Aquí esto va a ser menor o igual que la norma, que la raíz cuadrada, digamos, ¿no? De x cuadrada más y cuadrada por la raíz cuadrada de ¿quién? De x cuadrada más y cuadrada al cubo sobre
x cuadrada más y sexta. Y una de las cosas que ha de ocurrir en este propósito para que hallemos la relación que nos sirve es que desaparezca, o sea, que el numerador haya factores que hagan que desaparezca el denominador. Y aquí uno quisiera ver, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo hallamos una relación que diga XY, una K por X cuadrada más Y cuadrada a alguna potencia, ¿no? ¿Cómo hacer para hallar una relación de este tipo? O sea, ¿qué cancelar? ¿Qué tomar menor o igual? Para que pase una cosa de esta forma. Y si esto fuera cuadrado, pues ya se cancela esto y seguimos muy bien. Pero esto es a la sexta. Y entonces, pues uno empieza a tratar de encontrar una cosa de este tipo. Y normalmente se va uno a pasar un buen rato y no va a ser, no se va a hallar tan fácilmente. Entonces, una vez que uno ya le sufrió ahí un poco, pues uno pudiera pensar, bueno, a lo mejor no he hecho los ensayos suficientes, ¿no? A lo mejor no he hecho los ensayos suficientes y puede ser que no todos los números cerca de 00 tengan imagen cerca de 00. Pero ya ensayamos sobre quién, sobre la recta, sobre los ejes, sobre la recta y igual a x. Entonces dice uno, bueno, pues vamos a ensayar sobre cualquier recta que pase por el origen, y igual a mx. Y vamos a ver cómo se comporta la función sobre rectas de ese tipo. Y resulta que haciendo las cuentas, creo que están hechas las cuentas ahí, f en x, mx, ¿cuál es su valor? Y tienen por ahí a la mano los apuntes. Es que ahorita los busco. Tiende a, bueno, ¿Vale? bueno, vale m al cubo, x al M, cuadrado, M al cubo ajá, por x al cuadrado, por x al cuadrado, dividido entre 1 más m a la 6, M a la sexta, x a la cuarta. X a la cuarta. En puntos de este tipo vale que si M es 0, pues estaríamos hablando del eje X y ese ya lo trabajamos. Pero si no, cuando X tiende a 0, cuando X tiende a 0, XMX también tiende a 0, 0. O sea, son puntos que se van acercando al 0, 0. Pero cuando X tiende a 0, esto tiende también a ¿qué? A 0. Tiende a 0. Porque el numerador tiende a 0 y el denominador no. Entonces ya como que uno dice, bueno, esto no puede ser tan catastrófico el asunto, porque estamos entonces comprobando que no importa sobre qué recta nos acerquemos a qué. No importa sobre qué recta estemos tomando puntos cerca de 0, 0, las imágenes se van a acercar a 0. Eso diría, bueno, entonces tiene que pasar que dado épsilon, para cada delta, los puntos que estén dentro de esta vecindad debieran tener imágenes cerca del 0. Pues si todo, sobre todas las rectas, los puntos que se acercan al origen tienen imágenes cerca de 0, 0, debiera ocurrir. Pero, otra vez, bueno, digamos si uno insiste en que ha de ser de 0, pues ya si acercándonos por cada
recta las imágenes se acercan a cero, pues entonces el límite ha de ser cero, uno se convence más, ¿no? Pero otra vez, entonces, trata uno de hallar pues, la relación entre x, y, que era y cuadrada, sobre x cuadrada más y sexta menos cero, y trata de hallar la relación que le permita a uno probar que dado epsilon existe la delta, y no lo consigue. Y no lo consigue, y no lo consigue, no se logra encontrar esa relación. Entonces, dice uno, bueno, a lo mejor no, bueno, eso ya no, en una primera lectura no se le ocurre a uno, ¿no? Pero uno dice, bueno, a lo mejor no he revisado todos los puntos, ¿no? A pesar de que sobre todas las rectas ocurre, a lo mejor no cubren todos los puntos. Y creo que bueno, el problema está resuelto ahí. Y uno dice, bueno, ¿qué tal si verifico en la curva de qué tipo de puntos? O x igual a y cúbica, creo, ¿no? O bien y igual a la raíz cúbica de x. Esa es una curva que pasa por el origen. Y cuando nos fijamos en esta curva, ¿qué pasa? X, y cúbica, no, ¿verdad? Esto que está mal, esta era y sexta. Esta era la función. Creo que creo que era y cúbica. Y cúbica. Entonces hemos venido trabajando. Bueno, pero el caso es que la idea, creo que, vaya, lo que hicimos, digamos, todos los pasos que dimos y arreglamos bien esto, va a ir resultando esto que venimos diciendo. A lo mejor aquí no era, entonces, no debía ser x cuadrada aquí, ¿o sí? Pero esta era la función, x, y cúbica. Pero entonces decía, ¿qué tal si tomamos x igual a y cúbica? Pues entonces esto se vuelve y sexta en el numerador. Esto se vuelve en el numerador, o sea, entonces f evaluado en puntos de la forma y cúbica, coma y, ¿qué resulta ser? En el numerador es y sexta, ¿verdad? Y en el denominador es 2y sexta. Sí, quedaría un medio, ¿no? Es y sexta sobre 2y sexta. Pero entonces esto es un medio. Pero entonces resulta que no todos los puntos cerca de 0, 0 tienen imagen cerca del 0. Porque si vamos tomando puntos de ese tipo, no importa qué tan cerca de 0, 0 esté, su imagen va a valer siempre un medio, que no está fuera. Que si damos epsilon igual a un cuarto, pues no habrá delta, tal que todos los puntos dentro de la vecindad de radio delta tienen imágenes dentro de la vecindad de radio epsilon. Entonces, a pesar de que sobre todas las rectas que se acercan a 0, 0, las imágenes se acercan a 0, no es garantía de que todos los puntos cerca de 0, 0 tengan imagen cerca de 0, 0. Ahora entonces, ¿cuándo puedo asegurarme que un cierto número que propongo es el límite?
Pues cuando pueda probar que para todo épsilon existe delta. Si eso no lo puedo probar, pues no hay garantía de que ese número que se propuso sea el límite, a pesar de que pasen cosas como estas. Y bueno, el asunto es ese. El asunto es que cuando se da una situación como esta, pues ya eso dice que en realidad el límite no existe. ¿Por qué? Nuestra función es a cada XY asociarle XY cúbica sobre X cuadrada más Y sexta, según decían. Y nosotros hemos visto y para un montón de puntos cerca de 0,0, las imágenes están cerca de ¿qué? Las imágenes están cerca de 0. O son 0, como por ejemplo sobre los ejes, o están cerca de 0, por ejemplo, sobre las rectas. Pero el límite no es 0. ¿Por qué? Porque, fijámonos, este sea 1, este sea un medio. No es 0. Porque fijémonos en una vecindad de radio un cuarto, el que vaya de menos un cuarto a un cuarto. Fijémonos en épsilon igual a un cuarto. Pues, y fijémonos en cualquiera vecindad de radio delta alrededor de 0,0. Cualquier vecindad de radio delta. ¿Será cierto que todos los puntos dentro de esta vecindad tienen imágenes dentro de la vecindad de radio un cuarto? Pues no, porque en esta vecindad hay puntos de la forma y cúbica, y. Porque el límite de estos puntos, vaya, porque estos puntos están tan cerca de 0 como uno quiera. Sobre esta vecindad hay puntos, quién sabe dónde estén, pero hay puntos de la forma y cúbica, y. Y la imagen de estos puntos, ¿cuánto vale? Vale un medio, que ya no está en la vecindad de radio un cuarto. Entonces no se cumple que para todo épsilon existe delta, tal que, etcétera, ¿no? No se cumple, porque hay una épsilon para el cual toda vecindad del centro en 0,0 tiene, hay puntos en esa vecindad cuya imagen no están en la vecindad propuesta. Entonces 0 no es el límite. Pero como hay puntos donde vale un medio, uno pudiera pensar, bueno, pues a lo mejor un medio sí es el límite. Pero entonces ahora nos fijamos en una vecindad de radio un cuarto con centro un medio. Pero entonces, pues hay un montón de puntos cuya imagen es que 0,0, es 0. En toda bola hay puntos cuya imagen es 0. Tampoco un medio es el límite. Pero tampoco puede ser ningún otro número. Porque cualquier otro número, pues tomamos vecindades que no contengan al 0 y que no contengan al medio, y ahí va a pasar lo mismo. Entonces, esto puede quedar como una regla
Si acercándonos por una forma, las imágenes se acercan a un número y acercándonos por otra, la imagen se acerca a otro número distinto, el límite no existe. O sea, el razonamiento formal es casi un teorema, pero lo podemos dejar por ahora así. Si acercándonos de una forma, las imágenes se acercan a un número y acercándonos por otra, las imágenes se acercan a otro número distinto, entonces el límite no existe. A ver, dime, Karina, me hiciste la pregunta. Sí, pues es que, o sea, bueno, sí lo entendí, pero siento que, o sea, probar que un número no es el límite va a ser como estar haciendo algo parecido a prueba y error, ¿no? O sea, como Sí, probar sí, puntos. sí, Ay, efectivamente, sí, está bien. efectivamente, así es. Ah, bueno, está bien, está Sí, bien. sí, no Y hay o sea, es la única forma de probar que no, el límite no existe. Bueno, hay otros teoremas en los que siguen, ¿no? Por ejemplo, si una función es no acotada, si una función tiene límite, es acotada. En la recíproca dice, si no es acotada, no tiene límite. Entonces eso ya es ir probando indirectamente que el límite no existe. O sea, hay ciertos teoremas, o sea, por la definición sí es un asunto de prueba y error, efectivamente. de acuerdo. Y otra pregunta. Entonces, bueno, para enunciar, por ejemplo, en este caso que tenemos el 0 y el 1/2, si quisiéramos enunciar que pues el límite no existe, entonces tendríamos que hacer como la negación de la implicación de la que se nos habla en la definición. Sí, pero vamos a ver. Por ejemplo, ya probamos que porque la explicación que hemos dado más o menos en detalle ahorita es la demostración de que 0 no es el límite, porque hay una épsilon tal que para todo delta, que 1/2 no es el límite, por la misma razón. Pero de ahí no concluimos que el límite no existe. O sea, solamente probamos formalmente que 0 no es, que 1/2 no es, pero ¿qué tal si 10.000 sí es? Decir que el límite no existe es decir que no hay número real que tenga la propiedad para ser el límite de la función. O sea, Sí, que ningún número real tiene la propiedad. Eso es decir que el límite no existe. Pero yo digo, basta comprobar que estos dos números no son los límites para que ningún otro punto pueda ser el límite. ¿Por qué? Porque tomemos un punto, yo digo, diferente de 0 y de 1/2. Y entonces construimos una vecindad de ese punto que no tiene ni al 0 ni al 1/2. Se puede hacer. Pero para esta vecindad de radio epsilon, pues va toda bola de aquí, tiene imágenes cerca de 0, tiene imágenes cerca de 1/2, y entonces están fuera de esta vecindad. O sea, esa demostración rigurosa no la estamos haciendo. Pero yo digo, ¿por qué sí es válido decir que si dos candidatos a hacer el límite no lo son, entonces el límite no existe? de acuerdo. Ok, ok. Sí, esa es Sí, la idea. Pero sí, digamos, de que el 0 no lo sea y que el 1/2 no lo sea, digamos, ahí todavía no se concluye que el límite no exista. O sea, no es 0, no es el límite, 1/2 no es. ¿Y qué tal si algún otro número es? No, sí se puede probar que si pasa esto, entonces el límite no existe. Esa prueba no está hecha ahí, no la vamos a hacer, pero la vamos a tomar casi como un hecho, ¿no? De que si acercándonos de una forma te acercas a un número y acercándote de otra te acercas a otro número, entonces el límite no existe. muy bien. Sí, Entendido.
digamos que la idea de ese ejemplo es decir que simplemente con que se abra una posibilidad más para la variación de los elementos en el dominio, porque cuando trabajamos con los números reales, o los números están a la derecha de x0 o a la izquierda de x0. No, cuando trabajamos en R2, pues ya hay una más amplia posibilidad sobre la variación de los puntos en el dominio. Y entonces eso hace que el asunto se empiece a complicar inmediatamente, ¿no? Pues esa es la idea. Hay más preguntas. Profesor, ¿podemos revisar el 2C en el ¿Qué que dice? nos pide determinar si el conjunto es abierto o no? Y Ajá. el conjunto ¿No es le de... que ya habíamos revisado en la clase anterior? Sí, bueno, ajá, pero revisamos otro inciso, entonces quería revisar el C. A ver, ¿cuál es el conjunto? Son los puntos de la forma x, y, tales que x está entre 1 y 2 y y es mayor que 0. Y y es mayor que 0. Ajá. Pues hay dos formas de hacerlo, ¿no? Una, porque esto es el conjunto de los x, y, tales que x está entre 1 y 2, intersección, ¿no? El conjunto de los x, y, tal que y es mayor que 0. Entonces uno puede probar que este conjunto es abierto, y este también lo es, y entonces la intersección va a ser un conjunto abierto. Es un camino. El otro es dado el épsilon, dado... Hay que garantizar, si queremos probar que es abierto, hay que garantizar que cada punto con estas dos condiciones tiene una bola completamente contenida en el conjunto. Ahora, ¿cómo probar, por ejemplo, que de hecho hay que hacerlo ya sea que lo pensemos de esta forma o que lo pensemos así como está, se ha de resolver de las dos formas, ¿no? Más bien, se ha de resolver con el mismo argumento. Porque tomemos un XY en el conjunto. Que esté en, no sé cómo se le llame, llamémosle D, en Y. Pues entonces, X debe ser mayor que 1, menor que 2, y Y debe ser mayor que 0. X menos 1 es mayor que 0 y 2 menos X es también mayor que 0 y Y mayor que 0. Entonces de aquí, si tomamos una bola, una vecindad, donde delta sea el mínimo de estos dos, en esa vecindad va a quedar completamente, para esa vecindad los X van a estar entre 1 y 2. Y tomamos ahora otra vecindad con Y mayor que 0, y los puntos en esa vecindad van a tener la propiedad de que Y va a ser mayor que 0 también. Entonces ahora tomamos el mínimo de esas bolas
y esa bola va a tener tanto esta propiedad como la otra. O sea, el dibujo es así. La idea que nosotros estamos siguiendo es la siguiente. Dice, tomemos nuestro conjunto, que son los X entre 1 y 2, ¿verdad? X entre 1 y 2. Los X están ahí. Y vamos a... Y el otro conjunto es este. El de los Y mayores que 0. Entonces queremos los puntos que tengan las dos propiedades. X está entre 1 y 2 y Y 0 mayor que 0. Entonces, yo digo, tomemos un punto con esas dos propiedades. Ese punto X está entre ¿qué? Entre 1 y 2 y Y es mayor que 0. Entonces, si X está entre 1 y 2, puede ser un punto de ese tipo. Y entonces nos fijamos una bola donde esta distancia, que considera estas dos distancias, y tomamos la menor de ellas. Esa bola va a tener la propiedad de que los X van a estar entre 1 y 2. Pero ahora tomemos otra bola donde el radio sea donde el radio sea Y. Esa bola va a ser esta. Esta bola, los Y son mayores que 0. Pero entonces nos fijamos en el mínimo porque estamos hablando del mismo XY. Nos hablamos del mínimo de esos dos radios. Y los puntos en esta bola van a estar, los X van a estar tanto en 1,2 y los Y van a ser mayores que 0. O sea, la bola va a estar contenida en el momento que se propone. Pero bien puede ser que no, que el punto esté por aquí, ¿no? Bien puede ser que el punto esté por aquí. Y entonces, para que estén entre 1 y 2 los X, la bola tiene que ser así. No es cierto, no me hagas caso. Pongamos que el punto está aquí. Entonces la bola, para que el X esté entre 1 y 2, la bola bien puede ser así, ¿no? Pero para que Y sea mayor que 0, la bola tiene que ser esta. Pero otra vez, si nos fijamos en el mínimo, entonces los puntos en esta bola, Y es mayor que 0 y X está entre 1 y 2. A ver, dime, ¿te sirve de sugerencia? ¿O por dónde? No, sí. Bueno, y el conjunto abierto, entonces, ¿no? Sí, sí me sirve. Sí. Sí, para O intentar sea, yo algo. digo, es más rápido probar que cada uno de ellos es abierto y luego considerar que la intersección es un punto abierto. Pero para probar que el X mayor que 1 y menor que 2, que los X con esa propiedad son conjuntos abiertos, la delta tiene que ser el mínimo entre X menos 1 y 2 menos X. El mínimo de eso. Y con esta delta pruebas que un punto que esté en la bola de radio delta y de centro en X, Y, tiene la propiedad de que la primera coordenada está entre 1 y 2. Ese es el camino para probar ese ejercicio. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. ¿Puedes seguir con eso? Sí. Bueno, díganme, ¿hay más?
Yo tenía otra de teoría, profe. Ajá. En la página 57 tenemos el primer, de la entrega 6, por cierto, tenemos el Ajá. primer teorema de los límites de las funciones de varias variables hacia los reales. Entonces, pues decía que si el límite de una función P, bueno, de una función de un punto P, cuando P tiende a P sub 0 es igual a L, que si ese límite existe, entonces existe un delta mayor a 0, tal que la F es acotada en la bola de radio delta, centro P sub 0, excepto P sub 0. Pero quería ver si me podía explicar, por favor, qué significaba que la función fuera acotada en la bola de radio delta. Conozco qué es que sea acotada, pero sí me causa confusión qué es que sea acotada precisamente en ese conjunto. Que el conjunto de las f de P, cuando P varía en esa bola, es un conjunto acotado. Acotado como su conjunto de los reales. O sea que el conjunto de los f de P, tal que P está en la bola de radio delta y centro en P sub 0, menos P sub 0, porque estamos hablando del límite, que este conjunto, pero esto es un conjunto de números reales, porque la función va de Rn a R. Este conjunto de números reales es un conjunto acotado. Que sea un conjunto acotado quiere decir que el conjunto está entre dos números, digamos A y B, que en ese intervalo quedan, ¿qué cosa? Todos los f de P, o equivalentemente, porque es equivalente, que los f de P quedan entre dos números menos R y R, o sea que su valor absoluto es menor que R. Cualquiera de esas cosas, que significa que el conjunto de las f de P es acotado, o sea que la función es acotada, significa que el conjunto de imágenes es un conjunto acotado cuando los P's varían sobre esta bola de radio delta. No sé si esa es la pregunta que hacía. Sí, totalmente, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más? Pues estaría bien que ya en la siguiente revisemos principalmente la entrega 6 para ya poderles mandar el otro material, ¿no? Porque me imagino que esa parte no la han acabado de leer completamente. No. Así es, profe. O les pregunto, ¿ya les pueden enviar el otro material? ¿Cree que pueda esperar un poquito más antes de enviarnos el siguiente? El lunes ya revisamos todo esto y les envío lo que sigue. De acuerdo. Bueno, pues síganle trabajando o tienen alguna otra pregunta ahorita. Yo tengo una última de teoría. Creo que aquí sí me voy a ver un poco atrasado en concepto, pero quería ver si me podía comentar en la definición precisamente de límite, pero ahora de una función de varias variables a un codominio de varias variables, bueno, un codominio de Rm. Mencionaba que su conjunto que vamos a tomar como dominio que sea abierto, que tomemos un P sub 0 en ese conjunto y que F no esté definida posiblemente en P sub 0. ¿Qué significaba que la función no estuviera definida posiblemente en P sub 0, profe? Pues significa que puede pasar lo que estábamos aquí trabajando, o sea, puede ser f de xy igual a x cuadrada y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada,
y que estemos preguntando por el límite cuando vale 0,0. Aquí se puede hablar del límite y la función no está definida en 0,0, pero puede uno estar trabajando con f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada, y lo mismo preguntar cuál es el límite en 0,0, pero aquí la función sí está definida en 0,0. Lo que estamos diciendo es que para hablar del límite, el P sub 0, el único papel que juega es que a él nos estamos acercando, pero no es importante qué pasa exactamente en P sub 0. La función puede estar definida o no, y no es trascendente, vamos. No sé si te aclaro la situación. Sí, totalmente, profe. Que no esté definida es como que no tenga una imagen tal cual Exacto. definida. Sí, ¿cierto? no está definido en no tener imagen. Sí, efectivamente. Sí. Eso es. Ok, profe. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos escucharemos el lunes. Sigan trabajando con toda decisión. Haré un esfuerzo para ver si ya para el lunes puedo tener sus resultados. No me comprometo enteramente, pero sí les aseguro que lo voy a intentar. ¿Estamos? Bueno, nos vemos.